Vamos a analizar paso a paso cómo Jorge Mario Bergoglio comete esta herejía contra la Santísima Virgen María, llamándola prostituta, y contra nuestro Señor Jesucristo, llamándolo hijo de la prostitución. Así que no se lo pierdan. Un cordial saludo para todos aquellos que siguen nuestro canal. Los masones, y en este caso Jorge Mario Bergoglio, que también es un masón, utilizan distintas estrategias de manipulación en su lenguaje para poder engañar y adoctrinar a las masas, en este caso a millones de católicos en el mundo. Dentro de esas estrategias de manipulación en el lenguaje de los masones, en ese lenguaje que utiliza Jorge Mario Bergoglio, está una primera estrategia, y es el lenguaje de la confusión, en donde cuando Jorge Mario Bergoglio y los masones hablan al público, hablan a las masas, tratan de confundirlos para que las masas, totalmente confundidas, entonces no tengan la capacidad de discernimiento y no puedan analizar correctamente lo que verdaderamente quieren decir estos masones, y en este caso Jorge Mario Bergoglio. Una segunda estrategia en el lenguaje que utilizan los masones, que utiliza Jorge Mario Bergoglio, es decir verdades a medias. Y recordemos que una verdad a medias es una doble mentira. Jorge Mario Bergoglio y los masones, cuando hablan, lo que hacen es decir verdades y mentiras al mismo tiempo, y de esta manera logran engañar a las masas, en este caso a millones de católicos en el mundo. Y una tercera estrategia que utilizan los masones y que utiliza Jorge Mario Bergoglio es transferir la culpa a los demás. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio, como masón, y los masones en general, no dicen las cosas directamente, sino que dejan la responsabilidad a otros, entonces transfieren la culpa. De esta manera también logran engañar a las masas, a millones de católicos en el mundo, a la humanidad. A continuación, Jorge Mario Bergoglio dice una verdad mezclada con una mentira. Escúchenlo ustedes mismos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. Seguimos nuestro camino de reflexión sobre la figura de San José. Hoy quisiera profundizar en su ser justo y desposado con María, y dar así un mensaje a todos los novios, incluso a los recién casados. Muchas historias vinculadas con José llenan los pasajes de los evangelios apócrifos, es decir, no canónicos, que han influido también en el arte y diferentes lugares de culto. Estos escritos responden que no están en la Biblia y que son narraciones de la piedad cristiana de aquel tiempo. Estos escritos responden al deseo de colmar los vacíos narrativos de los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, los cuales nos dan todo lo que es esencial para la fe y la vida cristiana. El evangelista Mateo, esto es importante. ¿Qué es lo que dice el Evangelio sobre José? No lo que dice los evangelios apócrifos, que no es una cosa mala, sino que es una cosa bella, pero que no es la palabra de Dios. En cambio, los evangelios que están en la Biblia son la palabra de Dios. Entre ellos, el evangelista Mateo, que define a José como hombre justo. Escuchamos su narración. Los masones mezclan verdades con mentiras, y Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, que también es un masón, mezcla verdades con mentiras para poder engañar y manipular a los católicos.
porque Jorge Mario Bergoglio dice que los libros canónicos como el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan son libros inspirados por Dios. Y esto es una total verdad. Pero también Jorge Mario Bergoglio dice que los libros apócrifos son libros que complementan los libros canónicos inspirados por Dios y que son libros hermosos. Y esto es una total mentira, porque los libros apócrifos, que son libros ocultos y que también podemos llamar a estos libros apócrifos libros falsos, no son inspirados por Dios, tampoco complementan a los libros canónicos inspirados por Dios como el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, y mucho menos son libros hermosos, porque los libros apócrifos dicen herejías, como por ejemplo que María tuvo relaciones sexuales con José. También los libros apócrifos nos hablan de un supuesto romance entre Jesús y María Magdalena. Y en este caso hay libros apócrifos que mencionan que María cayó en la fornicación y que Jesús es hijo de la prostitución, y que todos en ese tiempo, incluyendo los fariseos, sabían cómo había nacido Jesús, producto del adulterio. Por eso Jorge Mario Bergoglio nos dice que los libros apócrifos complementan a los libros canónicos inspirados por Dios para poder decir la herejía que dijo, y es que María es una prostituta y que Jesús es hijo de la prostitución. A continuación, Jorge Mario Bergoglio empieza a mezclar un tema con otro tema distinto, y de esta manera logra confundir a los católicos para que estos no puedan comprender el verdadero significado del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Juan. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Porque los novios, cuando la novia no era fiel o se quedaba embarazada, podía denunciarla, tenía que denunciarla. Y las mujeres en aquel tiempo eran lapidadas. Pero José era justo y decía, esto no lo haré, me voy en silencio. Tengan en cuenta algo muy importante, y es que Jorge Mario Bergoglio repite constantemente que José era un hombre justo, y como era un hombre justo, decide repudiar a María en silencio. Pero lo que Jorge Mario Bergoglio no ratifica es que José, siendo un hombre justo, decide repudiar a María en silencio, pero también luego comprende que María realmente quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y dará a luz a Jesús, nuestro Salvador. Eso no lo ratifica Jorge Mario Bergoglio. Para comprender el comportamiento de José en relación con María, es útil recordar las costumbres matrimoniales del antiguo Israel. El matrimonio comprendía dos fases muy definidas. La primera era como un noviazgo oficial, que conllevaba ya una situación nueva. En particular, la mujer, incluso viviendo aún en la casa paterna, todavía durante un año, era considerada, de hecho, mujer del prometido esposo. Aún no vivían juntos, pero ya era como si fuera su esposa. El segundo hecho era el traslado de la esposa de la casa paterna a la casa del esposo. Esto sucedía con una procesión festiva que completaba el matrimonio. Noten cómo Jorge Mario Bergoglio recalca 1, 2, 3 veces
que José era un hombre justo, que decide no denunciar a María públicamente para que María no sea lapidada ni fuera sometida a la ley, y que decide marcharse en silencio, y que para poder comprender la actitud de José, que era un hombre justo, debíamos conocer las costumbres judías de esta época. Miremos a continuación lo que dice Jorge Mario Bergoglio. En base a estas costumbres, el hecho de que antes de estar juntos ellos se encontró encinta exponía a la Virgen a la acusación de adulterio. Y esta culpa, según la ley antigua, tenía que ser castigada con la lapidación. Sin embargo, en la praxis judía sucesiva se había afianzado una interpretación más moderada que imponía solo el acto de repudio, pero con consecuencias civiles y penales para la mujer, pero no la lapidación. El Evangelio dice que José era justo, precisamente por estar sujeto a la ley como todo hombre pío israelita, pero dentro de él el amor por María y la confianza que tiene en ella le sugieren una forma que salva la observancia de la ley y el honor de la esposa. Decide repudiarla, decide darle el acto de repudio en secreto, sin clamor, sin someterla a la humillación pública. Elige el camino de la discreción, sin juicio ni venganza. Pero cuánta santidad en José, no como nosotros que apenas tenemos una noticia folclórica y enseguida vamos a las habladurías. En cambio José en silencio. Observen la malicia de Jorge Mario Bergoglio. Acá está explicando cómo eran esos compromisos de los novios en esa época judía, y en donde esos compromisos tenían dos fases. Una primera fase era donde solo estaba el compromiso de palabra. Los novios no vivían juntos, pero ya se podía decir que era un matrimonio como tal. Y está la segunda fase de esos noviazgos, en donde a la novia se trasladaba a la casa del novio para que ya convivieran juntos. ¿Y esto por qué lo hace Jorge Mario Bergoglio? Para ratificarles a ustedes que María quedó embarazada estando en esa primera fase del noviazgo, es decir, cuando no vivía con José, tratando de insinuar que María había caído en fornicación, que había cometido adulterio, porque aunque no vivía con José, ya esa relación se consideraba un matrimonio como tal. Obsérvelo. Che ci fermassimo a riflettere su un dettaglio di questa storia narrata dal Pero quisiera que nos detuviéramos a reflexionar sobre un detalle de esta historia narrada por el Evangelio y que a menudo descuidamos. María y José son dos novios que probablemente han cultivado sueños y expectativas respecto a su vida y a su futuro. Dios parece entrar como un imprevisto en su historia, y aunque con un esfuerzo inicial, ambos abren de par en par el corazón a la realidad que se pone delante de ellos. Queridos hermanos y queridas hermanas, muy a menudo nuestra vida no es como lo habíamos imaginado. Sobre todo en las relaciones de amor, de afecto, nos cuesta pasar de la lógica del enamoramiento a la del amor maduro. Y se tiene que pasar del enamoramiento al amor maduro. Los recién casados, piensen bien en esto, Luego de que Jorge Mario Bergoglio recalcara enfáticamente que María había quedado embarazada cuando todavía no convivía junto a José, esto la exponía al adulterio. Es decir, María había quebrantado las leyes judías, y toda mujer encontrada en adulterio era lapidada según las leyes judías.
pero que en ese entonces se había hecho una modificación de la ley y ya las mujeres encontradas en adulterio no eran sometidas a la lapidación, sino que tenían que pasar por procesos civiles y penales. Y acá vuelve a repetir enfáticamente Jorge Mario Bergoglio que José era un hombre justo, y que era un hombre justo porque seguía las leyes judías, pero que ese gran amor que tenía por María lo había llevado a repudiarla en silencio para no exponerla a la vergüenza pública. Jorge Mario Bergoglio repite muchas veces que José era un hombre justo y que, por así decirlo, había perdonado a María de esa infidelidad. Jorge Mario Bergoglio, y ustedes lo van a ver más adelante, nunca afirma el hecho de que el ángel le había anunciado realmente en ese sueño que María había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y que era voluntad de Dios y que esto lo aceptó realmente José. Pero Jorge Mario Bergoglio solo se queda en un José justo. Y dice Jorge Mario Bergoglio, cuánta santidad hay en José que decide perdonar a María. Pero añade enseguida el evangelista Mateo, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que he engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a la luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interviene en el discernimiento de José la voz de Dios, que a través de un sueño le desvela un significado más grande de la misma justicia. Qué importante es para cada uno de nosotros cultivar una vida justa y al mismo tiempo sentirnos siempre necesitados de la ayuda de Dios. Para poder ampliar nuestros horizontes y considerar las circunstancias de la vida desde un punto de vista diferente, más amplio, muchas veces nos sentimos prisioneros de lo que nos ha sucedido. Mira qué me ha pasado. Y nosotros nos quedamos prisioneros de esto, de esta cosa fea que nos ha sucedido. Pero precisamente delante de algunas circunstancias de la vida que nos parecen inicialmente dramáticas, se esconde una providencia que con el tiempo toma forma e ilumina de significado también el dolor que nos ha golpeado. La tentación es cerrarnos en ese dolor, en ese pensamiento, que son cosas no muy bellas que nos han pasado, y esto no nos hace bien. Esto nos lleva a la tristeza y a la amargura. El corazón amargado es muy malo. La primera fase siempre está marcada por un cierto encanto que nos hace vivir inmersos en un imaginario que a menudo no corresponde con la realidad de los hechos, el enamoramiento. Pero precisamente cuando el enamoramiento con sus expectativas parece terminar, ahí puede comenzar el amor verdadero. Ahí llega el amor verdadero. Amar, de hecho, no es pretender que el otro o la vida corresponda con nuestra imaginación. Significa más bien elegir en plena libertad, tomar la responsabilidad de la vida, así como se nos ofrece. Es por esto por lo que José nos da una lección importante. Elige a María con los ojos abiertos. Podemos decir, entre comillas, con todos los riesgos. Observen la habilidad de Jorge Mario Bergoglio para engañar a los católicos. Jorge Mario Bergoglio utiliza un lenguaje incompleto que lleva a la confusión, porque cuando no se transmiten las ideas completas, pues no se puede entender un verdadero mensaje. Y en este caso se deben transmitir las ideas completas que hay en las Sagradas Escrituras, en este caso en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan, para poder entender
qué nos quiere transmitir nuestro Padre Creador en su revelación. Jorge Mario Bergoglio menciona que en el Evangelio de Mateo, el ángel de Dios se le aparece en un sueño a José y le dice que no tema recibir a María por esposa, ya que el hijo que va a concebir es por obra y gracia del Espíritu Santo, que será nuestro Salvador y nos librará de los pecados, y que en el discernimiento de José entra la voz de Dios. Pero esto es un mensaje incompleto, porque es cierto que en el Evangelio de Mateo nos dice que en el discernimiento de José entra la voz de Dios, porque el ángel de Dios se le aparece en un sueño a José, a hacerle una revelación. Pero lo que no menciona Jorge Mario Bergoglio es que ese discernimiento que tiene José sobre lo que le quiere decir nuestro Padre Creador pasa del discernimiento a la realidad, porque José entiende que realmente Dios mandó a un ángel a darle este anuncio. José entiende realmente que María es virgen y que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo y va a dar a luz a Jesús, a nuestro Salvador. José entiende esta realidad, no se queda solo en el discernimiento. No, señores, porque eso es lo que les quiere transmitir Jorge Mario Bergoglio, que solo se queden en esa parte del discernimiento, que José, en el discernimiento que él tuvo, escuchó la voz de Dios que le estaba diciendo este mensaje, que quizás porque quería que José siguiera con María, que la perdonara, que entendiera que todos tenemos errores, que todos cometemos faltas, pero que continuara con ella, porque iba a tener a un hijo que sería Jesús, y que Jesús más adelante pues iba a hacer muchas cosas grandiosas. Pero Jorge Mario Bergoglio no ratifica, y esto es lo que debe hacer un verdadero guía, un verdadero pastor, y más tratándose del supuesto papa de los católicos. Tiene que ratificar que José entendió la realidad y que no fue que el ángel de Dios se le apareció en un sueño a darle esta revelación y solo fue un sueño, un discernimiento. No, fue una realidad. Es la forma en que Dios se le reveló a José a través del ángel, que él hizo un anuncio real, que María es virgen y que siendo virgen dará a luz a Jesús. Piensen en el Evangelio de Juan. La llamada de atención de los doctores de la ley a Jesús. Nosotros no somos hijos que han nacido por allí en relación a la prostitución, porque ellos sabían cómo María se había quedado embarazada y querían desautorizar a la madre de Jesús. Para mí es el pasaje más sucio, más endemoniado del Evangelio. Es el riesgo de José que nos da esta lección. Toma la vida como viene y Dios interviene y Él lo toma. Acá, sin palabras, Jorge Mario Bergoglio está ratificando la herejía. Lo que quiere decir verdaderamente Jorge Mario Bergoglio, que María es una prostituta y que Jesús es hijo de la prostitución. ¿Y cómo lo está haciendo Jorge Mario Bergoglio? Utilizando estrategias de manipulación. Jorge Mario Bergoglio es un masón y utiliza estrategias de manipulación en su lenguaje. En este caso, lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio es trasladando la culpa a los demás, para que los demás digan lo que verdaderamente quiere decir Jorge Mario Bergoglio. Eso es trasladar la culpa a los demás, y es la forma en que los masones dicen lo que quieren decir. Jorge Mario Bergoglio menciona el Evangelio de Juan y dice que los fariseos enfrentan a Jesús y le dicen que nosotros no somos como usted, como Jesús, hijos de la prostitución, porque los fariseos sabían cómo había nacido Jesús. Eso lo dijo Jorge Mario Bergoglio, que los fariseos sabían cómo había nacido Jesús y que ellos conocían que Jesús
era hijo de la prostitución, porque María había quedado embarazada sin vivir con José, es decir, que cayó en adulterio, que María era una adúltera, una fornicaria, que eso lo sabían los fariseos, y esto es ratificado de manera falsa en los libros apócrifos, como el falso evangelio de Tomás, que nos habla de que María cayó en adulterio, en fornicación, que Jesús es hijo de la prostitución. Por eso Jorge Mario Bergoglio les dijo al principio que los libros apócrifos son hermosos, cosa que no es cierta. Los libros apócrifos no son hermosos porque están llenos de herejía y que complementan los vacíos que hay en los evangelios canónicos, en este caso el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan, porque Jorge Mario Bergoglio está trasladando la culpa a los demás. En este caso, lo que hace Jorge Mario Bergoglio es poner en los fariseos a decir lo que verdaderamente quiere decir Jorge Mario Bergoglio. Y escúchenlo otra vez para que lo entiendan y no tengan la menor duda de que Jorge Mario Bergoglio traslada la culpa a los demás para decir lo que quiere decir, que María es prostituta y que Jesús es hijo de la prostitución. Escúchenlo, él mismo dice, los fariseos sabían que María era adúltera y que sabían cómo había nacido Jesús, producto de la fornicación. Escúchenlo para que no se engañen. Piensen en el Evangelio de Juan. La llamada de atención de los doctores de la ley a Jesús. Nosotros no somos hijos que han nacido por allí en relación a la prostitución, porque ellos sabían cómo María se había quedado embarazada y querían desautorizar a la madre de Jesús. Más claro no puede ser. Jorge Mario Bergoglio traslada la culpa a los demás utilizando ese lenguaje masónico para adoctrinar a los católicos, para engañarlos, para poder ratificar la herejía que dijo en esta homilía, que María era prostituta y que Jesús era hijo de la prostitución. Traslada la culpa a los demás y pone a decir a los fariseos lo que realmente quiere decir Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta. Porque Jorge Mario Bergoglio, si verdaderamente quería transmitir un mensaje que viene de nuestro Padre Creador, lo que debió aclarar en esta homilía es que a pesar de que los fariseos le dijeron esto a Jesús en el Evangelio de Juan, el ángel de Dios realmente se le apareció en un sueño a José, enviado por nuestro Padre Creador, y le ratificó que María es virgen y que el hijo que iba a concebir es por obra y gracia del Espíritu Santo y que será Jesús nuestro Salvador, y que José entendió esta realidad porque verdaderamente el ángel se le apareció en un sueño a José. José no solamente hizo el discernimiento y escuchó la voz de Dios a través del ángel, sino que también entendió que esa era una realidad, que María es virgen y que siguió siendo virgen hasta el final de sus días terrenales. Y José siguió con María, unido a ella en matrimonio, la acompañó en todo el crecimiento de Jesús. Pero Jorge Mario Bergoglio no aclara esto. ¿Por qué no lo quiere aclarar? Porque utiliza un lenguaje incompleto para confundir